En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Jesús, el Señor resucitado, esté con ustedes. Hermanos, invoquemos la bendición de Dios nuestro Padre y pidámosle que la aspersión de esta agua reavive en nosotros la gracia del bautismo, por medio del cual fuimos sumergidos sacramentalmente en la muerte redentora del Señor, para resucitar con Él a la vida nueva. Que Dios Todopoderoso nos purifique del pecado y por la celebración de esta Eucaristía nos haga dignos de participar en el banquete de su reino. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Cantamos la gloria del Señor. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos continuar celebrando con incansable amor estos días de tanta alegría en honor al Señor resucitado, y que los misterios que hemos venido conmemorando se manifiesten siempre en nuestras obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor.
Esta Santa Misa la vamos a ofrecer por el eterno descanso del Padre Diácono Carlos Herrera Holguín, Jesús Herrera, San Juanita Holguín, Fidel Arias, Rosa Arias, Vivian Andrea Chillac, Luis Zoé Bautista Cruz, Gilberto Bautista Ruiz, Virginia Pesa Pérez, Maximiano III Cruz, María Aida Cervantes Mendoza, Francisco Navarro Rojas, María Camarena García, Hilaria Camarena Cruz, Hilario Camarena Cruz, Margarita García Castillo, Lilian Vázquez Camacho, Tomasita Camacho de Vázquez, Leonel Vázquez Segura, Jessica Vázquez de la Torre, Carlos Mendoza Celedonio, Gregorio Torres García, Víctor Villa, Matilde Ortega Romero, Rosa María Vargas, Josefina Martínez, Edmundo Vázquez Camarena, Edmundo Vázquez Martínez, por la niña Lorena Vázquez, por Ana Karen Flores y por la señora Felipa, por Salvador Ramos, Ramón Ramos y Saura López. Que el Señor los tenga en su gloria, que así sea. Vamos a pedir también por la salud de Rocío, Mariana, Miguel Ángel, Antonia Rodríguez, Mercedes, Ubaldo, Aurelia, Teresa Francisca Cepeda, por el cumpleaños de Irán Díaz y Eloísa Araujo. Felicidades. Por el Padre Felipe, gracias. Por Ariana, Sebastián, Consuelo, Carlos Uriel, Jiménez García, Mariano Gómez y María de Jesús, que cumplen 50 años de casados. También felicidades. Por la señora Seferina Cruz, por Alicia Luna Ángel López, Leticia Hernández, Leticia María de Jesús Sedano, Francisco Baker, Josefina Rodríguez, Manuel Vega, María de los Ángeles, José Magdaleno, Ofelia Sánchez, Isabel Arrañaga, María Guadalupe Trujillo, Ignacio Trujillo, Celia Fernández, Gerardo Trujillo, familia Vázquez Díaz, Verónica Vega, Marta Castellana, Raquel Arios, Fernando Luna, Mirlet González, María Navarro, Teresa Orozco, Carmen Orozco, Griselda Ochoa, Iván Ochoa, Carlos Ochoa, Emanuel, Armando Ochoa, Eva Suárez, Salomé Orozco, María López Contreras, Ana Margarita Muñoz, familia Pérez Montes, familia Montes Silva, Estrellita del Rosario, Alicia Moreno, Javier Coronado, Alicia Rivera, Patricia Murillo, Martín Ceja, familia Enciso Vargas, familia Ceja Mojica, María Luisa Valencia, Marisol Núñez, Zoraida Núñez, Rafael Núñez, Adrián Ciordia, Javier Ciordia, Aurora García, Laura López, Cristian Hernández, Esther Ciordia, Maricruz Pineda, Marta Jaimes, René Jaimes, Josefina Carlos, Raúl Durán, Luis Sánchez, Rosa Sandoval. Pues que el Señor también a todos nosotros nos dé la salud, y siempre nos proteja de todo mal. Que así sea. Que así sea. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba allí a Cristo. La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los milagros que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Esto despertó gran alegría en aquella ciudad. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan.
Estos, al llegar, oraron por los que se habían convertido, para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no lo habían recibido y solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, Pedro y Juan impusieron las manos sobre ellos, y ellos recibieron al Espíritu Santo. Palabra de Dios. Respondemos al Señor. Las obras del Señor son admirables, aleluya. Las obras del Señor son admirables, aleluya. Que aclamen al Señor toda la tierra. Celebremos su gloria y su poder. Cantemos un himno de alabanza. Digamos al Señor, tu obra es admirable. Las obras del Señor son admirables, aleluya. Que se postren ante ti la tierra entera y celebre con cánticos tu nombre. Admiremos las obras del Señor, los prodigios que ha hecho por los hombres. Las obras del Señor son admirables, aleluya. Él transformó el mar rojo en tierra firme y lo hizo cruzar el Jordán a pie enjuto. Llenemos por ese de gozo y gratitud. El Señor es eterno y poderoso. Las obras del Señor son admirables, aleluya. ¿Cuántos temen a Dios? Vengan y escuchen, y les diré lo que ha hecho por mí. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica, ni me retiró su gracia. Las obras del Señor son admirables, aleluya. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, veneren en sus corazones a Cristo, el Señor, dispuestos siempre a dar al que las pidiere las razones de la esperanza de ustedes, pero háganlo con sencillez y respeto, y estando en paz con su conciencia. Así quedarán avergonzados los que denigran la conducta cristiana de ustedes, pues mejor es padecer haciendo el bien, citaré la voluntad de Dios, que padecer haciendo el mal. Porque también Cristo murió para siempre por los pecados de los hombres. Él es justo por nosotros, los injustos, para llevarnos a Dios. Murió en su cuerpo y resucitó glorificado. Palabra de Dios. El que me ama cumplirá mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará y vendremos a él.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo le rogaré al Padre y Él les enviará otro Consolador que esté siempre con ustedes, el Espíritu de verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes en cambio sí lo conocen, porque habita entre ustedes y estará en ustedes. No los dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo permanezco vivo y ustedes también vivirán. En aquel día entenderán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Miren, a ver si ustedes alcanzaron a ver o a percibir que las lecturas nos llevan a dos sacramentos. Acuérdense que los sacramentos Jesús nos los dejó para que tengamos vida, y vida en abundancia. Entonces, si ustedes se fijaron en la primera lectura, Hechos de los Apóstoles, dice que, bueno, Felipe estaba enseñando, estaba predicando y todos le ponían atención a lo que él estaba diciendo. Fueron a Samaria. Fíjense que los samaritanos y los judíos pues estaban peleados, porque los judíos decían que solamente se podía adorar a Dios en el templo de Jerusalén, solamente. Y los samaritanos decían que no, que a Dios se le puede adorar en donde sea. Bueno, los dos tenían razón, pero era un pleito entre los samaritanos y los judíos. Sin embargo, cuando Felipe empieza a predicar, y gracias también, se unen ya. Ese problema que tenían los samaritanos y los judíos, pues ya se alivia. Porque Pedro y Juan, dice la lectura, mandaron a Pedro y a Juan a recibir entonces el Espíritu Santo, es decir, el sacramento de la confirmación, porque solamente habían sido bautizados. Entonces, el sacramento ya de la confirmación, dice, fueron a imponerle las manos. Esta imposición de las manos es muy importante siempre en los sacramentos. Alguien me dice: oiga, padre, ¿me puede confesar por teléfono? Y no se puede, porque tiene que ser presencial, pero también tiene que ser la imposición de la mano en el penitente. Sin embargo, el Papa ahora nos ha pedido, bueno, ahora que no te puedes confesar, pues arrepiéntete de tus pecados. Eso no significa que uno se confiesa con Dios. Esa es una enseñanza protestante de Martín Lutero. Yo no me tengo que confesar con alguien más que con Dios. Y entonces, a ver, pero eso es una mentira, porque mismo San Juan en una de sus cartas dice que si tú dices que amas a Dios, que no lo ves, y odias a tu hermano, eres un mentiroso. Entonces, por eso Jesús nos dejó el sacramento de la confesión,
¿Para qué? Pues para que Él nos perdone nuestros pecados, arrepintiéndonos y decirlos al sacerdote. Por eso ese es el sacramento de la confesión. Y luego, bueno, pues así es, este sacramento se hace realidad, el sacramento de la confirmación, se hace ya realidad con Pedro y Juan, que fueron enviados al pueblo de Samaria para que les imponga las manos. El salmo está muy bonito también. Es el Salmo 65. Si ustedes tienen Biblia en su casa, lean. Está muy bonito porque dice que Dios siempre va a dar la fortaleza, siempre va a dar todo lo que necesitamos, una protección. Fíjense, dice, Él transformó el mar rojo en tierra firme y lo hizo cruzar el Jordán a pie enjuto, es decir, firme, marchando. Es decir, esa firmeza que Dios da, la fortaleza que Dios da, siempre que vamos en nuestro caminar día a día. Fíjense que hace poco yo platicaba con algunas personas. Padre, estoy muy angustiado ante todo esto que está pasando. Mira, tú no te preocupes. Es que estoy leyendo y es que me dicen, y luego a veces hasta los doctores, un doctor también me estaba platicando. Dije, oye doctor, ¿y por qué te angustias tanto? Pues es que, digo, pues ya no leas, para que no te angusties ya no leas. A veces los niños, oiga padre, pues es que mi niño sueña muy feo, pues no dejes que vea películas de horror, no dejes esas películas feas de muertos vivos, ¿cómo se llaman esos? ¿De los qué? De los zombies, ¿verdad? Los zombies mugrosos esos, pues no dejes que vean esas cosas, porque pues van a soñar esas cosas. Como a mí me gustan mucho películas de Cantinflas, pues a veces a mí me dice, yo tengo una hermana que a veces me dice y me despierta, oye, ¿de qué te estás riendo tú? Y yo dormido dice, pues yo creo que estaba soñando con los chistes de Cantinflas, porque pues sí, ¿verdad? Entonces no dejen que vean eso. Entonces, doctor, si tú estás viendo esto, bueno, pues es tu trabajo, pero también no te angusties, porque a lo mejor no te vas a morir del coronavirus, te vas a andar, te va a dar un infarto, entonces tranquilo. Entonces no hay que angustiarnos. Dios nos da esa firmeza, nos hace marchar, ¿verdad? Nos hace ir a pie enjuto, es decir, marchando con firmeza en nuestra fe. La segunda lectura, fíjense, también está muy bonita, porque es de San Pedro, la carta del apóstol San Pedro. Dice, nosotros veneramos a Jesús en nuestros corazones. Él siempre está en nuestro corazón. ¿Desde cuándo está Jesús en nuestro corazón? Bueno, desde siempre. Y principalmente por nuestro sacramento del bautismo. Por nuestro bautismo nosotros somos hijos de Dios, hermanos de Cristo, templos y sagrarios del Espíritu Santo. Y ahorita vamos a ver precisamente eso en el Evangelio. Eso es lo que dice Jesús también. Hagan ustedes con sencillez, respeto, en paz y paciencia, así entonces quedarán avergonzados los que denigran la conducta cristiana de ustedes. Es decir, nosotros como cristianos debemos de tener una conducta intachable. Siempre nos van a criticar, siempre. Principalmente, pues ahora nosotros los sacerdotes, a los obispos, nos dicen, oiga, pues es que no quieren que tengamos misas. No, a ver, tranquilos. Fíjense que ayer me llegó una noticia, no sé si ustedes supieron también, que falleció un sacerdote en León, en Guanajuato, que había hecho una misa con 30 personas, después se murió, y también hay 2 afectados. A ver, yo quisiera saber si esos afectados fueron
fueron contaminados por el Padre, o ya lo traían, o a lo mejor ellos contaminaron al Padre. A ver, ¿por qué no dicen eso? Es muy triste eso. Nosotros los sacerdotes no inventamos esto del coronavirus, ciertamente que no. Y siempre pues van a estar criticándonos. Miren, a veces dicen, es que la iglesia, a ver, espérate, es que la iglesia somos todos los bautizados formamos la iglesia, todos somos miembros. Miren, pertenecemos a la iglesia de 3 maneras. Primero, todos los bautizados. Segundo, todos los que creen en la fe del padre Abraham, los árabes, hasta Saddam Hussein, que en paz descanse, también ese. Y tercero, todos los hombres de buena voluntad. ¿Cómo cantaron los ángeles cuando Jesús nació ante los pastorcitos? Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Entonces, todas las personas buenas, aunque no conozcan a Cristo, pertenecen a la iglesia. Fíjense. Entonces, todos formamos a la iglesia. Si tú hablas mal de tu iglesia, estás hablando mal de ti mismo. Por eso mejor hablo bien de mi iglesia. Y todo lo que está mal, pues procuro pues corregirlo, no nada más criticar. Es que los padres, espérate, los padres ni los obispos, ¿verdad?, tenemos culpa de lo que está pasando. Y si no sabían, hay que leer un poquito de historia, porque siempre detrás de las pandemias están los sacerdotes. Detrás de la independencia de México están los sacerdotes. En la independencia de México en 1810 a 1817 murieron más de 1000 sacerdotes mexicanos, y no se sabían. Hay que leer historia. No nada más fue Morelos e Hidalgo, también estuvo Saltillo, estuvo también Hermosillo, que ellos eran sacerdotes, ¿verdad? Matamoros también era sacerdote. Entonces hay que leer un poquito la historia de México, porque siempre nos van a criticar a los sacerdotes. Pues cuando a veces que me dicen a mí, oiga padre, y usted, digo, mira, primero lee historia de México, pero bien leída, de unos buenos autores. Está la doctora en historia, Alicia de la Huerta, ella una historia, Agustín Churruca, sacerdote que fue historiador también. Entonces ya que leas historia, ya platicamos, porque si no sabes historia y nada más lo que dicen lo de la televisión y el radio, nada más eso sabes, pues no estamos en la misma categoría, perdón, pero sí. Otra cosa, muy bonito el Evangelio, fíjense, el Evangelio nos lleva entonces pues al sacramento de la confirmación, nos lo reafirma. Cristo nos va a decir, no los dejaré solos, no los dejaré desamparados. ¿Por qué entonces estamos tristes? Miren, siempre la Virgencita, yo recuerdo, leí algunas cosas, desde que llegaron los españoles, ¿qué fue lo que nos trajeron? La viruela. La viruela. Dicen que gracias a la viruela los españoles pudieron conquistar a México, porque murieron más de la mitad de los pobladores de los aztecas. Además que también, bueno, pues con ayuda de los tlaxcaltecas y de acá de los de Cuernavaca, ¿verdad? Cuauhcunáhuac, los indígenas de Cuauhcunáhuac, se aliaron con los españoles para derrocar a los aztecas. Hay que leer un poquito de historia. Y en esta pandemia de la viruela, que no tan solo fue pues acá en las Américas, pues también en España, estaba la Virgencita de Guadalupe. También en los siglos XVII y XVIII, que la Virgencita de Guadalupe la sacaron en procesión para que curara ya su pueblo mexicano. Entonces, no los dejaré solos, no los dejaré solos. Y Jesús nos lo dice, nos envía el Espíritu Santo. Vamos a celebrar Pentecostés, si Dios quiere, dentro de 15 días,
¿verdad? Y que yo los invito también a que celebremos Pentecostés y que tengamos fe en Jesús, que tengamos fe en la Virgen María, que recibamos el Espíritu Santo, que ya lo tenemos desde nuestra confirmación, desde nuestro bautismo. Yo soy templo y sagrario del Espíritu Santo. Fíjense, si yo soy la casa del Espíritu Santo, yo, ¿qué pasa si mi casa está sucia? Pues yo la barro, la trapeo, sacudo, tiendo mi cama. Si yo les dijera, ven, levanten la mano los que tendieron su cama hoy. Yo sí tendí mi cama. Tengo una amiga que a veces me dice, oiga padre, ¿ya tendió su cama? Le digo, sí. Como me ha escuchado en los sermones, ¿ya tendió su cama, padre? Le digo, sí, es lo primero que hago. ¿Ya? Me baño, me visto, tiendo mi cama y ya me salgo de mi cuarto. Si yo les preguntara, oigan, ¿quién reza o quién bendice los alimentos antes de comer? Pues ya hay que empezarlo a hacer, porque si no, también eso. Bueno, y cosas de esas, ¿verdad? Cositas de esas que nos llevan a nuestra fe, que nos reafirman nuestra fe. El Espíritu Santo es el que nos lleva. Si mi casa está sucia, la tengo que limpiar. Si esta casa del Espíritu Santo está sucia, ¿qué tengo que hacer? Pues me confieso, me arrepiento, me confieso, hago oración, comulgo, porque esta es la casa del Espíritu Santo. Si ahorita no puedo comulgar, pues por eso vamos a hacer comunión espiritual para aquellas personas que no puedan comulgar, ¿verdad? Que no tengan la oportunidad de comulgar con nosotros, ¿verdad? Así es que hoy le vamos a pedir al Señor que nos llene de su Espíritu, que su luz nos lleve a la casa del Padre. Que así sea. Vamos ahora a decir nuestra profesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, pidamos ahora al Señor la renovación espiritual de los creyentes y la fe en Cristo resucitado para todos los que aún no lo conocen. Después de cada petición diremos: Jesús resucitado, escúchanos. Por la Santa Iglesia de Dios, para que al contemplar asiduamente a su Señor, que reina en los cielos, no se deje cautivar por los bienes de la tierra. Oremos. Por todas las iglesias y comunidades cristianas, para que llegue un día en que alcancemos la unidad y podamos compartir el pan y el cáliz de una misma Eucaristía. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por todos los pueblos de la tierra, para que lleguen a conocer a Jesucristo como Salvador de todos los hombres. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por los maestros y todos los trabajadores de la educación, para que sean conscientes de la gran responsabilidad que les ha sido confiada y actúen en consecuencia. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por todos los que estamos aquí reunidos, para que el triunfo de Jesucristo sobre la muerte nos haga esperar la venida definitiva de su reino. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos.
Señor Dios, que libraste de la muerte a tu Hijo nuestro Señor Jesucristo, escucha con amor las oraciones de la Iglesia y líbrala de todos los males. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos ahora a presentar nuestras ofrendas. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Suba hasta ti, Señor, nuestra oración, acompañada por estas ofrendas, para que, purificados por tu bondad, nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado, Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y fuente de salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria.
Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la función de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Por nuestro diácono Carlos Herrera Holguín, Jesús Herrera, San Juanita Holguín, Fidel Suárez, Rosa Arias, Vivian Andrea Sillac, Luis Oe Bautista, Gilberto Bautista, Virginia Pesa, Maximiano Tercero Cruz, María Aida Cervantes Mendoza, Francisco Navarro, María Camarena, Hilario Camarena, Margarita García, Lilian Vázquez, Tomasita Camacho, Leonel Vázquez, Jessica Vázquez de la Torre, Carlos Mendoza, Celedonio Gregorio Torres García, Víctor Villar Villa, Matilde Ortega Romero, Rosa María Vargas, Josefina Martínez, Edmundo Vázquez Camarena, Edmundo Vázquez Martínez, la niña Lorena Vázquez, Ana Karen Flores, la señora Felipa, Ramón Ramos, Salvador Ramos y Saura López, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, especialmente te pedimos por la salud de Rocío, Mariana, Miguel Ángel, Antonia Rodríguez, Mercedes, Ubaldo, Aurelia, Teresa Francisco, por el cumpleaños de Irán Díaz, Eloís Araujo, por el Padre Felipe, gracias, por Ariana, Sebastián, Consuelo, Carlos Uriel, Mariano Gómez y María de Jesús, que cumplen 50 años de casados. Alicia, Ángel, Leticia, María de Jesús, Francisco, Josefina, Manuel Vega, María de los Ángeles, José, Magdaleno, Ofelia, María Isabel, María Guadalupe, Ignacio, Gerardo, Trujillo, Celia, familia Vázquez, familia Vázquez Díaz, Verónica, Marta, Raquel, Fernando Luna, Edle, María, Teresa, Carmen, Griselda, Iván, Carlos, Emanuel, Armando Soto, Eva Suárez, Salomé, María de Lourdes, Ana Margarita, Margarita Muñoz, familia Pérez Montes, familia Montes Silva, Estrellita del Rosario, Alicia, Javier, Alicia, Rivera, Patricia, Martín, familia Enciso Vargas, familia Ceja Mojica, María Luisa, Marisol, Zoraida, Rafael, Adrián, Javier, Aurora, Laura, Cristian, Esther, Maricruz, Marta, René, Josefina, Raúl, Luis, Rosa,
Seferina Cruz, Elizabeth Ruiz, y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pues unidos a la luz de Cristo, cantamos la oración que el Señor nos enseñó. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarde para la vida eterna. Amén.
nuestra comunión espiritual todas aquellas personas que no han podido recibir a Jesús, que lo reciban espiritualmente. Creo, Señor mío Jesucristo, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y quisiera recibirte dentro de mi alma, pero ya que no puedo hacerlo sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno todo a ti y no permitas que jamás me separe de ti. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. Y no permitas que me separe de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. Y a la hora de mi muerte, llámame y mándame venir a ti, para que junto con tus santos y ángeles te alabemos por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por la resurrección de Cristo nos has hecho renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros el efecto de este sacramento pascual e infunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Que Dios misericordioso, que por la resurrección de su Hijo unigénito los ha redimido y hecho hijos suyos, los llene de alegría con su bendición. Amén. Que por Cristo Redentor, por quien ustedes recibieron el don de la libertad perpetua, les conceda también en su bondad tener parte en la herencia eterna. Amén. Que ustedes que por la fe han resucitado en el bautismo, merezcan por sus buenas obras alcanzar la patria celestial. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pues podemos permanecer en casita, nuestra celebración ha terminado.